porque existe un beneficio fiscal que le permite, oigan bien, pagar menos impuestos por esa propiedad, por esa casa en donde usted vive. Esto se conoce como la exención de residencia primaria o residencia principal, que en inglés se le llama Homestead Exemption. Y entonces, como yo no sé nada de eso, hemos invitado a quien sí sabe y estamos dándole la bienvenida al experto en bienes raíces, Juan Santos. Él es propietario, por supuesto, de Santos Realty Group. Muy buenas tardes, Juan. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación y saludo a todos los televidentes. Claro que sí, claro que sí. Juan, bueno, yo más o menos salpiqué un poquitito lo que era porque yo tengo Homestead Exemption en mi casa, pero quiero que tú, desde el punto de vista de un experto, expliques qué es el Homestead Exemption y cuáles son los beneficios de someter esa solicitud para poder pagar menos impuestos. Buena pregunta. Te voy a contestar y es lo más comúnmente solicitado. Homestead Sanction viene siendo lo primero, viene hasta $50,000, en el cual los primeros $25,000 son todo 100%. El segundo 25% para llegar a $50,000 solo se cobra el impuesto pagado a la escuela. Sí que viene siendo un total que lo común. Tenemos otro más que viene siendo para personas envejecientes, para personas ya viudo, para personas que son militares, personas que tienen otro más o tienen problemas de deshabilidad. Ok. Mira, y te quería preguntar, la segunda pregunta que te tengo aquí, ¿cuáles son los requisitos para calificar? Obviamente, el primer requisito es precisamente de que tú tienes que estar viviendo en esa casa, porque yo sé que la gente que tiene más de una casa, quizás una casa permanente y una de vacaciones, para la segunda casa no califica, pero ¿cuáles serían los requisitos básicos para poder calificar para el Homestead Exemption? Bueno, comúnmente las personas que compraron casa y la obtuvieron antes para el día 31 de diciembre o antes del 2023. O personas que tuvieron una casa y se mudaron, cambiaron de hogar y están viviendo en una casa diferente. Quiere decir, tenían dos casas, pero cambió de una que era segunda casa a otra que era otra segunda casa o otra que era una inversión, pero se mudaron antes de diciembre 31 a esa propiedad. Entonces, vamos a decir que yo no tengo el Homestead Exemption y para que la gente lo entienda vamos a decir que usted tiene una propiedad que vale $400,000 y debería de pagar impuestos por esos $400,000. Pero si usted somete el trámite de el Homestead Exemption, como comentó Juan, hay $50,000 de esos impuestos que uno debería de pagar que se lo descuentan. Entonces uno paga solamente impuestos en base a 350. Y obviamente eso es aquí en la Florida, pero cada estado tiene su propia cifra, ¿no, Juan? Cada estado tiene su propia regulación en cuánto cubre el Homestead Exemption. Es correcto, cada condado y cada estado tiene sus propias regulaciones. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, como yo soy veterano de guerra, yo tengo, si no me equivoco, tengo 25,000 por mi condición de veterano, más los 50,000 que me da el condado. Pero, ¿qué documentos hace falta presentar para poder beneficiarse del Homestead Exemption? Son básicamente sería licencia de conducir, número uno. Sería copia de la escritura de la propiedad, dejando saber que esa propiedad es la suya. Y también sería el registro del votantes para poder tener esos tres documentos. Haría los trámites mucho más fácil y más rápido. Hablando precisamente de la rapidez, o sea, vamos a decir que yo compré una casa, me mudé en esa casa y someto la solicitud antes de la fecha límite para el Homestead Exemption. ¿En cuánto tiempo tiene que pasar durante la realización de ese trámite para yo ver un reflejo de ese descuento de los impuestos en esa propiedad? Buena pregunta, Fernando. Usualmente en mi experiencia he visto que personas
Si hacen todo de la manera como estamos conversando, tener las documentaciones, tienen su licencia de conducir en la propiedad que están reclamando, tienen su registro de votantes, es en esa dirección, en ese condado, no es, toma bastante tiempo. Ya para el próximo ciclo ya mirarían que ya tienen esos beneficios en su cuenta de los impuestos. ¿Existe, Juan, algún tipo de restricción en cuanto al tipo de propiedad para calificar para el Homestead Exemption? O sea, el que tiene un apartamento, el que tiene una casa, como le dicen, single family, el que tiene un townhouse, el que vive en una finca. O sea, ¿existen restricciones en términos del tipo de propiedad para poder calificar para el Homestead Exemption? Buena pregunta, porque sí tenemos, hay más. A veces las personas no miramos, pero hay personas que viven en una casa, un bote, hay personas que viven en una casa movible, en el cual siempre y cuando que tengan lo que es cocina, baños, pero cada condado, cada estado tiene su propia regulaciones y restricciones en cada vivienda, pero es mucho más amplio de lo que normalmente la persona común y corriente pensamos. Entonces ya sabe, o sea, obviamente nosotros hacemos este programa en parte desde el sur de la Florida y estamos hablando quizás específicamente al tema del Homestead Extension aquí en el condado de Miami-Dade. Pero la realidad es, como dice Juan, cada condado y sobre todo cada estado tiene sus propias regulaciones para calificar para el Homestead Extension. Entonces lo que tienen es que consultar con las autoridades locales de manera de que usted se familiarice en torno a cuáles son los documentos que necesita, cuáles son las fechas límites para someter la aplicación. Por ejemplo, si no, y corrígeme si estoy equivocado, Juan, pero yo entiendo que aquí en el condado de Miami-Dade los impuestos condales de la propiedad se pagan en el mes de noviembre, ¿no? Cuando ya comienzan, sí, en noviembre se puede pagar ya en diciembre, ya tienen un sobrecargo. Exacto, entonces hay que pagarlo antes de noviembre, pero esto obviamente, como estamos hablando en un programa nacional, es importante que usted consulte con sus autoridades locales, el departamento de housing, ¿no? De vivienda de cada condado y de cada estado, porque ellos establecen las reglas de cuándo es que tienen que pagar los impuestos y cuándo son las fechas límites. Ahora bien, una pregunta que me hacen a mí con frecuencia y quizás vamos a hacerle específicamente para Miami-Dade, pero quizás aplique para otros lugares. Para solicitar el Homestead Exemption, ¿hace falta contratar a un experto en bienes raíces o eso es un trámite que cualquier persona lo puede hacer? Comúnmente cualquier persona lo puede hacer, pero sí, mayormente si la persona tiene duda, tiene preguntas, vale la pena poder averiguar antes de someter los documentos para no, como volvemos otra vez, la segunda pregunta, que es qué tiempo toma el transcurso. Si no, si tenemos todas las documentaciones, le podemos ayudar al condado a que el trámite sea mucho más rápido y más eficaz. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguna última recomendación o quizás reforzar el tema de por qué es muy importante solicitar el Homestead Exemption? Sí, muy importante es que la fecha que se vencida para el 2024 sería marzo 1. So, una persona que se mudó o que compró hasta el día 31 de diciembre tiene, tiene lo que es la fecha de vencimiento sería marzo 1 del 2024. Si no lo hace, quiere decir que va a tener que esperar un año más para hacer el proceso. No se puede hacer durante el año, solamente es de enero a marzo 31 del año, donde está el proceso. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, lo que les recomiendo es, nos pueden llamar, nos pueden comunicar con nosotros. Mi nombre es Juan Santos. Mi teléfono es el 954-471-4406, 954-471-4406. Mi correo electrónico es juan, arroba la palabra group, group.com, juan arroba group.com, y le puedo contestar toda su pregunta y todo. Si tiene algo más específico a la propiedad del condado, le podría ayudar más. Bueno, pues Juan, como siempre, muchísimas gracias y que pase feliz fin de semana. Hasta la próxima.
Placer, Fernando.